Bueno, muy amable, gracias. Son las 7:47 de la mañana. Aprecio mucho al doctor Norberto Alvarado Alegría, doctor en Derecho Constitucional, por cierto, sobre temas que son importantes para el desarrollo de lo que tiene que ver con esta nueva conformación, por cierto, y a propósito de lo que tiene que ver con la reforma laboral, que pues obviamente es uno de los planteamientos que ha hecho el presidente López Obrador, el gobierno federal, pero también en esta situación y en esta realidad que vivimos inmersos ante el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, donde el tema laboral pues se tuvo que tratar con cuidado, con mucho cuidado. Y dentro de estos asuntos justamente está lo que en la Cámara de Diputados se pospuso recientemente en esta misma discusión y aprobación de lo que tendría que ver ya con el dictamen para generar una nueva regulación en la subcontratación laboral, que tiene que ver con los llamados, pues como los conocemos en el ambiente, en el argot periodístico, con los llamados outsourcings, que obviamente están obviamente y en la mira de lo que significaría justamente estos nuevos ajustes de la estructura jurídica laboral en nuestro país, y que obviamente tiene incidencias en nuestro estado de Querétaro. Mi querido doctor, mi querido Norberto, ¿cómo estás? Buenos días, Norberto Alvarado. Buenos días. Buenos días, Emilio. Gracias por tomarnos la llamada. Para ti, a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Por qué es importante que conozcamos nosotros los detalles de lo que tiene que ver justamente con este dictamen para la nueva regulación de la subcontratación laboral, o llamados también los outsourcing, en este contexto que vivimos en nuestro país, mi querido doctor? Sí, claro. Pues mira, primero porque es un fenómeno económico muy importante. Fíjate que México es el cuarto país, según la Confederación Mundial de Empleadores, que utiliza esta figura de outsourcing. Sí. O subcontratación, como le llama la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. En primer lugar es Estados Unidos, donde en el 2019 había 16 millones de personas que estaban contratadas por esta vía, luego China con casi 12 millones, y Japón y México que estaban muy cercanos a los 5 millones de trabajadores asalariados que están contratados por esta figura de la subcontratación, y que en México ha tenido un crecimiento del periodo de 10 años, del 2008 hacia el 2018, de 73%. Es decir, hay un gran número de mujeres y de hombres en este país que trabajan bajo esta figura de la subcontratación, siendo los principales estados donde se da la Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur. Y bueno, no podemos obviar que en Querétaro también hay una parte importante de personas que están subcontratados bajo esta situación, ¿no? Sobre todo porque en México pues hay casi 30 millones, según el INEGI, de personas que estamos contratados bajo la figura laboral de la relación individual del trabajo, es decir, que somos asalariados. Sí. Y de esos casi 5% están en esta figura del outsourcing. Y fíjate que también es muy interesante porque el gobierno es el principal contratador de personal bajo esta figura. Sí. Que parece de repente contradictorio, ¿no?, con lo que por lo menos se está promoviendo o proponiendo en el Legislativo Federal, mi querido Norberto. Sí, claro, porque al final del día pues es el gobierno, los servicios financieros, llámese todo lo que son las instituciones de crédito, los corporativos, los grandes corporativos que están a lo largo y ancho del país, y pues una parte muy importante del comercio trabajan bajo esta figura del outsourcing o de la subcontratación, y también de otra figura que se da al interior de los grupos corporativos o empresariales, que es también el famoso insourcing, o la contratación a través de una empresa especializada que pertenece al mismo grupo corporativo,
pero que es la que tiene dentro de la panza, como dicen coloquialmente, a todos los empleados, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Perdóname, pero en una realidad que obviamente también deberíamos conocer, deberíamos obviamente entender, porque entiendo yo que esto va a generar también pues modificaciones a lo que tiene que ver con la ley del Seguro Social o la ley del Infonavit, esto que son, se supone, parte de los derechos laborales o sociales que se supone se tiene que considerar dentro de este nuevo esquema de organización laboral o del trabajo en nuestro país, mi querido doctor. Pues ya las generó Aurelio. Ajá. El día 23 de abril de este año, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un decreto por el cual se modifican varias leyes, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Sí. la Ley del Infonavit, a 3 leyes fiscales, que es el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ICR, la Ley del IVA, y también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, la ley que regula a los burócratas federales. Sí. Y sí, ya hay una reforma que ya ha iniciado su vigencia desde su publicación en algunos casos, y en otros casos el día 22 de julio fue la fecha límite para que se empezaran a hacer una serie de adecuaciones por parte de todas las empresas, tanto las que prestan estos servicios de outsourcing o subcontratación, como de las empresas que utilizan de alguna manera estos servicios para subcontratar. Y fíjate que también, por ejemplo, en el medio periodístico, valga la expresión, y en el medio inmobiliario hay una parte muy importante de personal que trabajan bajo esta figura. Y aunque el discurso de la 4T, principalmente el presidente de la República, ha sido que es una reforma con un matiz laboral para apoyar a los trabajadores, pues después de hacer un análisis, principalmente las cámaras empresariales, la Coparmex, la Canacintra, los organismos que aglutinan a los profesionales, por ejemplo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y las barras de abogados, hemos llegado a la conclusión de que más que una reforma laboral, esta es otra reforma fiscal. Lo que busca, el efecto que tendrá, será una mayor fiscalización por parte del Seguro Social, por parte del Infonavit y por parte del SAT para todos aquellos patrones que, pequeños, grandes y medianos, esto no solamente afecta a las grandes empresas, afecta desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, porque pues prácticamente el esquema de fiscalización que se está planteando en esta nueva legislación es muy duro. Y es muy fuerte, muy complicado de cumplir, y obviamente pues tendrá implicaciones económicas muy fuertes para todos los patrones del país. Ahora, esto significa que el outsourcing como figura, digamos, de contratación, tendrá que desaparecer, tendrá que modificarse. Yo entiendo que la postura, o por lo menos, como tú bien señalabas, que se ha convertido en una reforma fiscal, doctor, pero pareciera que el trasfondo de toda esta iniciativa, de esta reforma, es una lucha contra la corrupción que, según el decir de las autoridades federales, pues durante muchos años ha invadido los diferentes sectores, sobre todo productivos y laborales en nuestro país. El hecho de que se haya suspendido significaría que pudiera desaparecer esta figura de manera definitiva, o que solamente se va a modificar sin que desaparezca para los próximos años. Mira, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que fue reformado, ya prohíbe expresamente la subcontratación. Es decir, ya está desaparecida del marco jurídico mexicano, inclusive está hasta establecida no solamente como una infracción administrativa, sino que también se equipara al delito de defraudación fiscal en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que también fue reformado. Y por excepción se permiten algunos esquemas de subcontratación que se llaman de servicios y obras especializadas,
que es el outsourcing, ya no puro, sino un outsourcing dirigido a ciertas actividades muy particulares, y en el caso de los corporativos, los famosos servicios compartidos, que sería el insourcing. Sí, Entonces, respondiendo a tu pregunta, el outsourcing puro, como lo llegamos a conocer en su momento y llegó a operar, desaparece completamente. Es innegable que hubo un abuso en algunos casos a nivel nacional y a nivel regional de algunas outsourceras, como les llamaban, que además estaban vinculadas también con las famosas factureras. Sí, sí, sí. Tú recordarás que en el periodo del presidente Peña Nieto también una reforma al artículo 69 bis y subsecuentes del Código Fiscal de la Federación para desaparecer las factureras, que eran estas empresas que vendían precisamente facturas falsas, sí, así en el es. sentido de que no se había prestado el servicio, y que era una mala práctica por algunos empresarios, no todos, debo señalar, no todos estaban en esta situación, pero algunos empresarios abusaron de comprar facturas, y entonces surgieron estas figuras de los CEFUs, que son estas entidades que utilizan facturas que son falsas o que representan una serie de servicios que no fueron prestados en realidad. Y también, bueno, pues surgió esta nueva figura que obliga a darle materialidad a los actos fiscales que se facturan. Sí, sí, sí. Es decir, que realmente tiene que haber atrás de la factura hoy del CFDI, pues una serie de elementos que permitan probarle al SAT que efectivamente el servicio o el producto que apare esa factura, pues sí se compró o sí se recibió y se elaboró. Sí, claro. Porque Sí, pues había empresas que tenían su domicilio en un lote baldío, ¿no? sí, como lo hemos conocido, sí, ¿no? En un terreno baldío, en una miscelánea, en una casita de 2x2 y que de repente se parecía, era el domicilio fiscal de una empresa que además hizo contrataciones millonarias, o hacían contrataciones millonarias, no solamente con el gobierno, sino también de manera privada o particular, mi querido doctor. Sí, así es. Entonces, esta reforma en contra del outsourcing, como le conocen, lamentablemente es una reforma número uno que es poco conocida. Aún hay muchos patrones, hay muchos miembros del sector empresarial que no conocen en realidad cuál es el contenido de esta reforma. Me parece que ahí el gobierno falló porque, como te comentaba, el 22 de julio pasado, hace casi ya una semana, venció, por ejemplo, el plazo en el Seguro Social para haber hecho la sustitución patronal de todos los trabajadores que estaban en el esquema del outsourcing puro, para que las empresas que estaban recibiendo estos servicios pues absorbieran dentro de su plantilla de manera directa al personal o a los trabajadores. Obviamente pues esto también trae como consecuencia que pues haya una mayor contribución en tema de pago de impuestos sobre la renta, sí, en pago obviamente de manera correcta de las prestaciones del Seguro Social y del Infonavit, y también, bueno, pues un tema que se ha cacarateado mucho, y perdóname, pero que es la expresión coloquial sí, que ha hecho el presidente de la República, de que ahora sí habrá pago de las utilidades, ¿no? El famoso pago de la PTU, que es un tema que también había sido muy comentado. El sector empresarial logró negociar con el gobierno federal que en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, hoy la PTU esté ya topada, porque pues bueno, obviamente se va a absorber a todo este personal. Las empresas que reciben de la manera directa, que son beneficiarias de los servicios, pues hoy tendrán que pagar de manera directa la PTU. Y este es un tema que ha causado mucha controversia, tanto para los trabajadores como para los patrones, los sindicatos, como para los patrones. Sí, claro. Porque hoy la PTU está topada a 3 meses de salario, o al equivalente de 3 meses de salario, o al promedio que hubiese recibido como trabajador o trabajadora durante los 3 últimos años de PTU.
Y esto también ha sido planteado por algunos compañeros que son especialistas en el tema de amparo, para señalar que el artículo 123 de la Constitución no establece un tope de PTU. Sí, entonces sí, claro. Pues veremos durante el mes de mayo del año que entra seguramente muchos amparos en este sentido, porque hay muchos empleados que además de su PTU recibían un bono anual al final del año o durante la época de la pandemia, recesión de PTU, que es en mayo, y que ya no lo van a recibir. Entonces no es una panacea esta reforma, no es que vaya a cambiar significativamente la vida de los trabajadores. Hoy prácticamente pues hay poco menos de 1 millón de trabajadores que ya fueron sustituidos en el Seguro Social. Esto lo dijo la Secretaria del Trabajo hace unos días. Y se creó un padrón especial, que es el REPSE, que está dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde ya hay casi 9.400, 9.500 empresas que ya se inscribieron para prestar vía la subcontratación estos servicios, obras especializadas, que por excepción son los únicos servicios de subcontratación que podrán contratarse ahora, que se permitirán, y que si no se cumple con estos requisitos, ya no van a ser acreditables para ICR, y tampoco van a ser, ya no van a ser deducibles para el ICR, ni acreditables para el tema del IVA. Entonces, pues es importante que los patrones, que las empresas de cualquier tamaño, pequeñas, chicas, medianas, grandes, las nacionales e internacionales, pues realmente se acerquen con sus fiscalistas, con sus abogados, con sus contadores, y que hagan un análisis muy puntual de esto, porque habrá que adaptarse a esta nueva legislación y, bueno, pues tomar una serie de medidas para, primero, proteger las fuentes de trabajo, segundo, pues mantener la inversión, y tercero, pues darle cumplimiento a todas estas disposiciones que, vuelvo a decir, son muy complejas. Sí, claro. Son 7 leyes las que se modificaron, y es una reforma, desde mi perspectiva, que sí tiene un componente laboral pequeño, pero lo tiene, pero la gran parte de la reforma va encaminada a una fiscalización más férrea, digamos, a un terrorismo fiscal, si me permite llamarlo así, que ese es el fondo. Más fuerte, porque ahora pues habrá un cruce formal que ya existía, pero que ahora será mucho más puntual entre el Seguro Social, el Infonavit y el SAT para todos los patrones o para todo el sector empresarial de este país. Importante, interesante. Ojalá que pudiéramos conocer más detalles, obviamente, sobre estas reformas que implican estas 7 leyes. Mi querido doctor Norberto Alvarado Alegría, te agradezco mucho, te mando un abrazo. El tiempo se va volando, pero te buscaré de nueva cuenta para que sigamos profundizando sobre este tema que me parece por demás significativo. Gracias, mi querido doctor. Aurelio, un saludo otra vez a todo tu auditorio. Ojalá que esto que comentamos haya sido útil para los empresarios del país y para los patrones. Muy útil. Gracias, doctor. Que tengas buen día. Muy amable otra vez. Sí. Es el doctor Norberto Alvarado Alegría, es Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional, hablando sobre este tema que me parece por demás importante para todos nosotros. Son las 8:06 de la mañana. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.